Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, una vez más, preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy nos toca Apocalipsis. Todos los domingos y lunes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a continuar en el versículo 14 y en adelante, porque estamos viendo una descripción del Cristo glorificado que está en el trono. Juan lo ve y nos describe con palabras terrenales lo que él está viendo, en cosas que no tienen una similitud en palabras humanas. Entonces él está tratando de, con símiles, tratando de explicarnos lo que está viendo, cómo está viendo a Cristo. Lo primero que vio fue esa parte de Jesús que tiene que ver con él como el Redentor, como el Salvador, semejante al Hijo del Hombre, con unas vestiduras que recordaban las del sacerdote en el Antiguo Testamento. Eran unas vestiduras que llegaban hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro, y sus cabellos blancos como blanca lana. Bien, ahí vamos a retomar y vamos a seguir avanzando, sus ojos como llama de fuego y todo lo demás que nos dice el texto. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con el estudio. Señor, gracias porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre y poder escuchar tu voz. Venimos, Señor, humillados delante de ti, sabiendo que no merecemos que tú trates con nosotros, no merecemos venir ni siquiera a tus pies. Como decía Juan, no somos dignos de desatar la correa del calzado de Jesús, no somos merecedores de que nos llames hijos, pero si tenemos todos esos derechos es por tu gracia, por la misericordia que has derramado en cada uno, no dándonos el castigo que merecíamos, sino el regalo de la salvación inmerecido, pero que por ese amor inmenso que tienes por el mundo, nos has ofrecido, y gracias porque alguien nos predicó y entendimos y recibimos ese regalo de la salvación. Nos sentimos responsables de administrarla con sabiduría, como decía Pablo, que tenemos que hacerlo con temor y temblor. Pues ayúdanos esta noche a saber escuchar tu voz, poner toda nuestra atención, como dice tu palabra: si oyereis oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para nada queremos endurecer el corazón, sino estar dispuestos a recibir lo que tú quieres decirnos. Danos sabiduría y enséñanos. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ahí estamos conectados a este directo. Hemos estado conectados previo en la Semana Unida de Oración, y ayer me di cuenta que en la segunda conexión le costó un poco a los hermanos conectarse, y hoy veo que también les está costando. No sé, igual algunos piensan que como ya se conectaron una vez pues ya es suficiente. Bueno, pero ahora vamos a estudiar la palabra. En el chat en directo solo veo el comentario de Benito. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Así que seguro que hay más hermanos escribiendo y conectándose, pero vamos ya al estudio. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bien, ayer estábamos tratando de explicar el por qué dice que tiene los cabellos blancos, como blanca lana, como nieve, o sea, los símiles que utiliza para describir la blancura de sus cabellos, pues es lo más blanco que se pueda imaginar: la lana blanca, la nieve blanca, lo más blanco. Apuntábamos ayer que, por un lado, si tenemos en cuenta esta primera parte que describe a Jesús como el Salvador, entonces pensamos en él semejante al Hijo del Hombre, pensamos en él con las vestiduras que recuerdan las vestiduras sacerdotales, porque Cristo se ofreció a sí mismo y como sacerdote ofreció ese sacrificio delante del mismo Dios. Y si en continuidad los cabellos blancos pueden estar ligados a esto, pues lo podemos relacionar con el sufrimiento. De todas formas, nos queda en el aire la explicación. O sea, no vamos a cerrar la puerta en ningún caso, decir, no, los cabellos blancos es porque Cristo sufrió por nosotros y esa es la explicación. Hay diferentes opiniones.
Esa puede ser una opinión. Lo que sí que quisimos desmarcar es que los cabellos blancos no tienen que ver con la vejez aquí, porque Dios no es viejo, no envejece. Nosotros los hombres envejecemos. ¿Por qué? Porque tenemos un comienzo y tenemos un final, y hay un proceso a lo largo de la vida del ser humano. En Dios no ocurre ese proceso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Entonces no hay transformación en Él como la hay en nosotros. El hecho de que Cristo tenga los cabellos blancos no quiere decir de que Él ha envejecido porque ya tiene muchos años, como viene desde la eternidad. Sí, no, pero eso no tiene que ver. Eso es lo que importa. Después, entendiendo esto, que no es que Dios sea viejo, porque tú sabes que algunos pintores, algunos escultores, algunos artistas representan a Dios como un anciano muy viejo, muy viejito, ahí con las barbas blancas y los cabellos blancos y arrugas y viejo. No, Dios no envejece. Ahora, podría tener una enseñanza, ya no porque Dios sea viejo, sino tratando de hablar de su antigüedad de reinado, como una forma que nosotros podamos entender de la largura de la existencia de Dios. Bueno, podría ser una de las explicaciones. Pero importante que nadie se quede con el concepto de que Dios ya es viejo. No. Si la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el concepto ya no envejecer, sino cambio en sí mismo. O sea, no hay ningún tipo de cambio en Dios. No es más maduro hoy Dios que hace 10.000 millones de años. No ha cambiado su forma de ser. Quizás a nosotros eso nos cuesta de entender, porque para nosotros todo tiene que ver dentro del espacio y tiempo, y dentro del espacio y tiempo todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma, todo va moldeándose. Nosotros nacemos como bebés, llegamos a la edad adulta y llega un momento en el que el cuerpo empieza a deteriorarse, ya no hay una renovación en las células como cuando uno es bien joven, y parte de esa transformación se nota en el cabello, que ya se va volviendo blanco. Ya el cuerpo no produce la sustancia química que hace que el cabello tenga su color original, sino que ahora ya el cabello es blanco. Entonces, por un lado está eso, lo podemos relacionar con el sufrimiento. Es sabido, humanamente hablando, que el sufrimiento puede tener que ver con hablar con los cabellos blancos. Pero por otra parte, podemos hablar de que está hablando de la longevidad de Dios, no de su ancianidad ni transformación, sino que Dios es longevo, existe desde siempre y existirá hasta siempre. Por ejemplo, Spurgeon, el famoso predicador, decía: cuando vemos en la imagen su cabeza y sus cabellos blancos como la nieve, entendemos la antigüedad de su reinado. Bueno, eso puede ser una explicación. Otro predicador y escritor antiguo, Clerk, decía: este no es solamente un emblema de antigüedad, sino la evidencia de su gloria, pues la blancura y el esplendor de su cabeza y cabello sin duda procedían de los rayos de luz y gloria los cuales circundan su cabeza y que salen disparados en todas direcciones. Bueno, pues mira, aquí hay otra posible explicación. Esto a veces quizás no lo tenemos en cuenta. Leemos si sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, y nos imaginamos como una persona así con el pelo blanco, muy blanco. Pero quizás tendríamos que tener en cuenta lo que este escritor contempla, de que Juan está viendo a Cristo en su esplendor, en toda su gloria. Quiere decir que está irradiando como una luz intensísima. Y eso podría hacer parecer que el cabello se mostrase como así resplandeciente, blanco, ¿no? Como una luz tan blanca, tan blanca. Bueno, puede haber diferentes explicaciones. Yo hago un poco más de énfasis en la del sufrimiento, por eso, porque estamos metidos en ese contexto de la primera descripción que hace Juan de Jesús, tiene que ver con el Cristo Salvador, el que vino a sufrir y morir por nosotros. Pero no es 100% exacto, no somos dogmáticos ahí, son de esas
interpretaciones en la Biblia que están abiertas a poderlas contemplar de una forma u otra y no tienen más trascendencia. Y en Apocalipsis esto nos va a pasar en diferentes ocasiones y no vamos a tener ningún problema a la hora de considerar todas las posibles interpretaciones. En Apocalipsis hay cosas, todo lo que es doctrina se tiene que entender como doctrina y solo hay una interpretación. A la hora de tratar de imaginar cosas que Juan está explicando y que nosotros no hemos visto, bueno, ahí hay flexibilidad, a no ser eso, a no tener esa actitud dogmática de decir esto tiene que ser así porque lo creo yo y ya está. No, hay cosas que no son doctrina y por lo tanto están abiertas a posibles interpretaciones, no tienen que ver con nuestra vida, sino simplemente con la apariencia, con lo que representa, y son cosas que pueden ser relativas. Un día lo entenderemos todo. Cuando un día veamos a Cristo de esta manera como Juan le vio, entonces vamos a entender todo perfectamente. Pero en esta descripción sí que hay cosas que estamos aprendiendo y que significan, por ejemplo, lo que dice a continuación, sus ojos como llama de fuego. Bueno, ahí sí que podemos aprender cosas. Esta parte del cuadro que viene ahora de Cristo ya no tiene que ver con el Cristo Salvador, sino con el Cristo Rey. ¿Por qué? Porque ahora la descripción que hace ya no tiene que ver con el Jesús hombre, con el Jesús sacerdote que ofrece el sacrificio de sí mismo, o si los cabellos blancos hablan de sufrimiento, tampoco. Ahora, esta parte nos habla de Cristo con rasgos que se van a volver a mencionar más adelante en su segunda venida y que nos presentan a ese Cristo como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, las dos cosas que dice a continuación, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, tienen que ver con el juicio, hacen referencia a Cristo como el juez soberano que va a juzgar todas las cosas. Si me acompañas y damos un salto a Apocalipsis, nos vamos hasta el capítulo 19, el versículo 11 y 12, mira lo que dice. Aquí se está mostrando Cristo en su segunda venida, cuando ya viene a la tierra. Aquí en el capítulo 1 Juan lo ve en el cielo. Después cuando Juan explica el capítulo 19, Juan está explicando la segunda venida de Cristo. Y ahí dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahí viene Cristo, ¿y cómo viene? ¿Has escuchado? Dice, viene con justicia, juzga y pelea. Viene como el juez que va a juzgar a todas las naciones y que va a dar el pago a cada uno de lo que merece. O sea, eso implica que la maldad va a ser juzgada, todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será juzgado y será condenado para la eternidad. Solo se salvarán aquellos que aceptaron el regalo de la salvación. No hay otra forma de ser salvo sino mediante la gracia de Dios. Entonces fíjate ahí que se menciona que sus ojos eran como llama de fuego. Y esto es una relación a lo que el mismo versículo explica, que Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores y viene para juzgar, viene como juez y viene con un juicio justo y verdadero. El hecho de decir que los ojos son como llama de fuego nos llevan a pensar en que los ojos tienen pleno conocimiento. Nosotros sabemos que los ojos de Dios rodean toda la tierra. La Biblia nos habla en diferentes lugares de los ojos de Dios y dicen que los ojos de Dios lo ven todo. Dios es omnipresente y es omnisciente. Quiere decir que Él tiene conocimiento de todo y Él lo ve todo. El salmista decía, si me bajo a lo más profundo de la tierra o si subo a lo más alto del cielo, allí estás tú, allí me ves. O sea, Dios está en todas partes, no te puedes esconder de los ojos de Dios. A veces las personas, si hacemos algo indebido, que no queremos que los demás se enteren, tratamos de hacerlo a escondidas.
y miramos que nadie nos vea. Si de pronto miras para allá y ves a alguien mirándote, alguien me está mirando, y entonces ya disimulas. Los ojos de alguien, si se ponen sobre ti, te ven. Al decir que los ojos de Cristo son como de fuego, y sus ojos eran como ojos de fuego, nos está hablando de esa cualidad que Dios tiene, de ese poder que Dios tiene, de ver todo, de poder contemplar todo. Nada se escapa a su conocimiento ni a su juicio, porque si Dios te ve, aquí el fuego tiene que ver con el poder del juicio que viene de parte de Dios. El fuego es a menudo asociado con el juicio en las Escrituras. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí se menciona el fuego que viene después del juicio. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En este caso, Pedro está hablando de los cielos y la tierra, o sea, todo lo que podemos contemplar en el universo, y dice que están reservados por la misma palabra para el fuego del día del juicio. Entonces, muchas veces en la Escritura que se habla de fuego se relaciona con el juicio que viene de Dios contra los hombres y contra todas las cosas. Todo lo que está contaminado por el pecado tiene que pasar por el fuego del juicio. Los ojos de Jesús muestran el fuego del juicio penetrante y que conoce y sabe todo. El fuego en sí mismo tiene que ver con el juicio, pero si dice que sus ojos eran como llama de fuego, bueno, pues entonces esto nos está diciendo algo más. Nos está diciendo que los ojos de Dios lo ven todo y lo juzgan todo. ¿Quién podrá esconderse de su presencia? Nadie. Dios conoce todos tus pensamientos y todas las intenciones de tu corazón. Así lo dice la palabra de Dios. Nada se escapa a su conocimiento, a su mirada, y su mirada no es la de cualquiera. A veces los hombres podemos ver cosas y hacemos la vista gorda. ¿Se entiende esa expresión? Tú puedes ver en internet, hay muchos vídeos, algunos que se han hecho a propósito para ver cómo reacciona la gente. Por ejemplo, se pone una cámara escondida y se pone uno tirado ahí en el suelo como si se hubiese desmayado o algo. Y es muy interesante ver a mucha gente, como la parábola de Jesús del buen samaritano, que algunos pasan y ven ahí uno caído y pasan de largo. No me voy a parar ahí. Igual está borracho, está sucio, está... ¿Quién sabe? Y no, yo no me puedo parar ahora, no me puedo implicar. Se cae alguien ahí en la calle. Hay testimonios de gente que se cayó y algunos eran gente importante, eran gente con dinero, ricos, incluso conocidos, famosos, y se cayeron ahí y no los reconocieron. Y algunos estuvieron horas caídos. ¿Cómo puede ser que tú veas a alguien que se cayó y pasas de largo, no? Entonces alguien se cae ahí y tú ves en estos vídeos que hacen, ¿no? La gente pasa y lo ven así de reojo y disimulan y miran para otra parte y pasan. Como el fariseo, como el sacerdote, ¿no? El de la parábola del buen samaritano, dice que pasó un levita y pasó un sacerdote y pasaron de largo. Y de pronto hay alguien que lo ve y se para y lo atiende. Bueno, Dios no es así, no es un hombre que mira y mira para otra parte. No, Dios lo ve todo y no se queda con los brazos cruzados. Y en cuanto a nuestras acciones y a nuestros pecados, como juez justo y perfecto, la esencia de la justicia que emana de Dios no le puede hacer mirar para otra parte. Tiene que enfrentar toda injusticia, tiene que enfrentar todo delito, toda culpa, todo pecado. Entonces, eso es lo que significa que cuando Juan ve a Jesús, lo ve con sus ojos como llama de fuego. Y lo que dice a continuación tiene relación con esto: sus pies semejantes al bronce bruñido, porque ya que el fuego está conectado con juicio,
estos pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, o sea que también está diciendo como si fuesen un metal al rojo vivo, o sea, también hay fuego aquí, ¿no? O sea, está hablando de alguien que ha pasado a través de los fuegos del juicio y que ha salido adelante con una pureza refinada. Jesús pasó por el fuego de la prueba. Él fue probado también y él superó la prueba. El bronce es el metal asociado con juicio y sacrificio. ¿Os acordáis que lo hemos comentado, sobre todo los que estáis siguiendo la serie de estudios de Éxodo, que hablábamos del tabernáculo? Recordáis que el tabernáculo es un espacio que tiene una tienda de campaña dividida en dos dependencias, lugar santo y lugar santísimo, y en la parte exterior hay una valla hecha con postes y tela, lona, que delimitan un espacio que se llama el atrio. Y en ese espacio, en la entrada del tabernáculo, hay un altar para sacrificio y hay un lavacro de bronce. Entonces, ese lavacro de bronce está justo al lado del altar del sacrificio para los holocaustos, así que ahí en ese recipiente de bronce, ahí se lavaban los sacerdotes para purificarse. Y en el altar, que se llama altar de bronce, ahí es donde se ofrecían los sacrificios que tenían que ver con el juicio. Entonces, aquí hay significado, claro. Decir que sus pies eran como de bronce, según el contexto bíblico, tenemos que buscar las interpretaciones de por qué los ojos eran como llama de fuego, por qué sus pies son como el bronce bruñido, refulgente como en un horno, así como el rojo vivo. Algo significa eso en la persona de Jesús. Y tenemos que conocer estos detalles. El altar de bronce para el sacrificio, el lavacro que era de bronce para la purificación. El bronce también es un metal fuerte. Era el más fuerte conocido en el mundo antiguo, antes de que se inventasen otros tipos de metales como el acero. La edad del bronce pues destacó por el uso de este metal como un metal más duro, más resistente de lo que habían tenido antes. Por lo tanto, decir que sus pies son semejantes al bronce bruñido, podríamos decir que simbolizan, representan estabilidad, permanencia, siendo el bronce considerado el más duradero de todas las sustancias o compuestos metálicos de esta época, pues se compara los pies de Jesús con algo que se ve fuerte, estable, duradero. Así que eso es lo que significaría en la parte que podemos saberlo nosotros. Y después dice, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Bueno, esto tiene también así como una descripción interesante, ¿no? Chocante, que evidentemente si alguien no ha escuchado el estruendo de muchas aguas, pues no va a hacerse una idea de lo que eso quiere decir. Algunos de los hermanos que me estáis escuchando habéis estado alguna vez visitando algunas de las grandes cataratas que hay en el mundo. Las cataratas del Niágara, las cataratas del Iguazú, las cataratas del Rin, quizás algunas cataratas más pequeñas, pero que también te pueden hacer tener esa idea de lo que representa el estruendo de muchas aguas. Esta descripción entra en contraste con las anteriores, sobre todo con las dos anteriores, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Porque, bueno, para una cosa es el fuego y otra cosa es el agua. Y aquí se nos viene en la mente el agua, pero más que el agua, el estruendo, el ruido que hacen las muchas aguas. La voz de Dios causa diferentes efectos según quien la escucha. Cuando estuvimos estudiando Éxodo, más atrás, y vimos a Moisés que vino al Sinaí, Dios se manifestó,
el pueblo cuando empezó a escuchar los truenos y ver los relámpagos y dice, y la voz de Dios que se oía, todos se asustaron, huyeron, decían a Moisés, no, nosotros no nos acercamos. En cambio Moisés se acercó y disfrutó todo ese momento. El pueblo estaba aterrorizado, pero Moisés lo disfrutaba. ¿Cuál era la diferencia? Moisés estaba en obediencia a Dios. El pueblo era un pueblo rebelde, no habían querido ni entrar a poseer la tierra que Dios les prometía. Para los pecadores, la voz de Dios es terrible, suena como algo horrible, terrible. Para los creyentes, la voz de Dios suena como la voz del esposo, dice allí en el Cantar de los Cantares. La voz de Dios suena como algo que nos alegra. Cuando tú escuchas la voz de Dios te da alegría. Para el no creyente le da miedo, le causa rechazo, cruje sus dientes y blasfema contra Dios. ¿Por qué esa diferencia de reacción según quien escucha? Bueno, porque la voz de Dios para el que no cree es voz de juicio. Para los que creen es la voz del amado. Mira, en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8, dice, la voz de mi amado, la pone ahí en signos de exclamación, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. La esposa escuchó a lo lejos la voz de su amado y le causó una grandísima alegría. Ya sabes que en el Cantar de los Cantares no se menciona a Jesucristo, pero se entiende como un libro inspirado, que aquí se está tomando la figura del esposo y de la esposa como la figura de Cristo y de su iglesia, porque eso es lo que después en el contexto bíblico se nos explica de una forma metafórica y que perfectamente encaja con lo que el Cantar de los Cantares nos explica. También en el capítulo 5 de este mismo libro del Cantar de los Cantares, en el versículo 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Estaba la esposa durmiendo y dice, mi corazón velaba. Y es la voz de mi amado que me llama. Y escucha y oye la voz del amado. ¿Qué le dice el amado? Traigo contra ti juicio y... No, ¿qué le dice? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Bueno, ¿cuántos creyentes enamorados habrán usado de estas palabras para escribirle una notita a su amada, a su novia, a su esposa, y la novia también a su esposo, tus piernas como columnas de mármol? Bueno, pero recuerda que esto es algo metafórico, tratando de ilustrar el encuentro de Cristo con su iglesia. La voz alegraba a la esposa, la voz del esposo, la voz de Cristo alegra el corazón de los creyentes. Para los que no creen, la voz de Cristo causa un gran pavor, causa mucho miedo, mucho temor. ¿Por qué? Porque aquellos que no son de Cristo, cuando escuchen su voz, es por el juicio que Dios trae sobre ellos. En Ezequiel capítulo 43 versículo 2, Ezequiel 43, 2, dice, y aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era, ¿cómo dice ahí? Como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es curioso que el profeta describe en una visión que él tiene, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y le llamó la atención al profeta Ezequiel el sonido que emitía, que la presencia de Dios se aproximaba. Dice que el sonido era semejante al sonido de muchas aguas. También añade, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Wow, esto tiene que ser, ¿te lo tratas de imaginar, hermano? ¿Te puedes imaginar ver así la gloria de Dios viniendo, la manifestación de Dios viniendo y ese sonido
ensordecedor como el sonido de muchas aguas? ¿Verdad que tiene que ser algo impresionante? En Daniel capítulo 10 versículo 6 dice: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Fíjate, Daniel también vio sus ojos como ojos de fuego, como ojos en llamas, solo que él dijo como antorchas de fuego, pero está ahí relacionado. Y sus brazos y sus pies, ¿cómo los describió Daniel? Qué interesante, de un color de bronce bruñido. Vaya, fíjate, aquí habla Daniel está viendo a Jesús igual como lo vio Juan. Y cada uno desde su perspectiva hace una explicación, pero fíjate cómo concuerdan en muchas cosas. Juan va a decir que su rostro era como el sol. Aquí Daniel dice, y su rostro parecía un relámpago. Bueno, ¿y qué dice a continuación? Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No dice como el estruendo de muchas aguas, sino como el estruendo de una multitud. Y tú dices, bueno, eso es diferente. Una cosa es el estruendo de muchas aguas y otra cosa es el estruendo de una multitud. ¿Por qué uno lo describe así y el otro de otra forma? En otras cosas coinciden casi plenamente. Quizás no hay tanta diferencia entre el sonido de una multitud y el estruendo de muchas aguas. O sea, si tú has escuchado a una multitud, a miles de personas juntas aclamando, vociferando, y has escuchado en algún lugar el estruendo de muchas aguas, un río así bravo, rápido, con mucha agua, unas cataratas, pues yo he escuchado ambas cosas y creo que hay similitud. O sea, no es tan discutida una idea con la otra. Intento entonces entender un punto intermedio, ¿no? Considerando el estruendo de muchas aguas y considerando el estruendo de una multitud. En ambos casos es algo que te causa emoción, una sensación así de impresión. Un sonido de esa forma nos impresiona a las personas. Yo el otro día os estaba hablando de eso, creo. El estruendo de muchas aguas más grande que escuché pues fue en las cataratas del río Rin, entre Suiza y Alemania. El Rin, el río Rin, que es el río más caudaloso de Europa, pues tiene que salvar un desnivel. No es muy alto. Las cataratas ahí no son demasiadas altas, no son como son más altas las del Niágara y mucho más altas las del Iguazú, por ejemplo, pero el estruendo que hacen es tremendo. O sea, la masa de agua que se precipita, aunque no son muchos metros, no recuerdo si son el desnivel, no sé si son como 30 metros o algo así. No es demasiado, pero es una gran masa de agua que viene y tiene que salvar ese desnivel. Y recuerdo cuando estábamos allí, hicimos una pequeña excursión, tienen unas lanchas con unos motores muy potentes, y entonces por poco dinero, por 10 euros así, era una excursión baratita, te llevan a un islote de piedra justo en el medio de las cataratas, de la catarata. O sea, tú llegan con las lanchas, con dos motores grandísimos, así, un montón de caballos de potencia para ir contra la corriente de tanta agua, y llegan al embarcadero, se apoyan contra el embarcadero y no apagan los motores están empujando la barca contra el embarcadero. Y entonces los turistas ahí nos bajamos, hay unas escaleras, un caminito y subes hasta lo más alto. Y recuerdo cuando llegué allí y estás justo rodeado del agua, el agua que choca contra el propio islote en el que tú estás, y se oye un estruendo que te conmueve por dentro, te hace retumbar dentro de ti y te causa una gran impresión. Y yo estaba ahí y se me vino a la cabeza evidentemente estos textos. Yo estaba ahí y pensé en estos versículos, su voz como el estruendo de muchas aguas. Y entonces pues trataba de imaginarme a Juan o a Daniel o a alguno de estos o a Ezequiel que hemos visto
me lo trataba de imaginar escuchando la voz de Dios así, ¿no? Súper emocionado, conmovido por dentro al escuchar esa voz que es como que te penetra dentro de ti, te conmueve, te remueve, te transforma, ¿verdad? Si habéis estado en un evento deportivo, como un partido de fútbol, en un estadio donde puede haber decenas de miles de personas juntas, o en una gran manifestación con decenas de personas, decenas de miles de personas juntas. Yo he estado en un estadio de fútbol y he estado en manifestaciones así de cristianos. A veces en una marcha por Jesús en el año 2000 coincidimos en Madrid, en la capital de España, decenas de miles de creyentes y era todo un espectáculo, solo se oían canciones de alabanzas y tremendo, ¿no? Bueno, pues igual cuando tú estás en medio de una gran multitud y todos gritan, aclaman y levantan las voces, como Daniel lo describe así y Juan lo describe como las muchas aguas, bueno, pues nos podemos hacer una idea de cómo es la voz de Dios. Pero yo ya tengo ganas de escucharlo en directo, ¿no? ¿Cómo es eso de la voz de Dios hablando de esa manera, ¿no? Como el estruendo de muchas aguas. Interesante. Pero también recuerda que esto significa que la voz de Jesús tiene el poder y la majestad de esos poderes de la naturaleza, como puede ser una gran catarata, como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué dice a continuación? ¿Te estás haciendo una idea? ¿Puedes formular una imagen en tu mente de lo que está viendo Juan? De la imagen que él está viendo y que es Jesús en su forma glorificada, en su forma como Dios. Pues a continuación dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y el otro día ya hablamos un poquito de eso. Ayer lo mencionábamos, porque más adelante lo explica. ¿Recuerdas lo que dijimos? Las estrellas y los candeleros de oro son los dos únicos símbolos que aparecen en este capítulo 1, en esta descripción. Todo lo demás no son símbolos, es literal, solo que Juan utiliza símiles. El símil es una figura retórica, una figura de dicción que busca el contrastar una cosa con otra, el ilustrar algo comparándolo con otra cosa, o sea, es una comparación. Todo esto son símiles, menos dos símbolos que hay, las estrellas y los candeleros. Un símbolo, si la Biblia no nos da la explicación, nos costaría de entenderlo, porque el símbolo no tiene por qué tener similitud en apariencia, sino que, como dice la palabra, simboliza. Es un símbolo y no tiene, a veces no se parece en nada el símbolo con lo que quiere representar. En este caso, el propio versículo 20 nos lo explica. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los pastores, los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, normalmente cuando hay símbolos en la Biblia, la propia Biblia nos lo explica, porque si no nos dejaría confundidos y no sabríamos a qué se refiere, a no ser que hubiese textos paralelos y muy directos en la Biblia en otros lugares que nos ayudasen a entenderlo. Pero normalmente la Biblia se explica. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y la palabra de Dios se explica a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma, eso es lo importante. Entonces, las 7 estrellas, como decíamos ayer, hablan de los líderes o representantes de las 7 iglesias que se mencionan ahí en el versículo 11. Escribe, envíalo a las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como es lógico y la palabra de Dios nos muestra, Dios siempre se vale de hombres o mujeres para transmitir su mensaje al resto del pueblo. En el Antiguo Testamento Dios escogía a sus hombres, Moisés, Josué, David y todos los profetas. Dios escogía hombres para que trajesen el mensaje al pueblo. En el libro de Nehemías tenemos explicado que cuando se reconstruye la ciudad, el templo, entonces se sacó el libro de la ley y dice que los intérpretes leían y explicaban al pueblo el libro de tal manera que todos lo comprendiesen. En la iglesia, en el Nuevo Testamento,
el formato es similar, sigue la misma línea. Dios ha establecido pastores y maestros para que expliquen la palabra al pueblo, a la iglesia. Entonces se sigue ese mismo principio. Por eso aquí se destaca las 7 estrellas, o sea, envía el mensaje a la estrella que está en la iglesia o sea, al mensajero, al pastor que está en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, o sea, envía el mensaje al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el encargado de ahora explicar y transmitir el mensaje al pueblo. Hermanos, esto a veces cuesta y por eso a veces el Señor nos lleva otra vez a estos temas. Claro, para el pastor resulta un poco como incómodo, ¿no? Tener que enseñaros y deciros, tenéis que obedecer al pastor, tenéis que hacerle caso al pastor, el pastor tiene la autoridad, es el delegado de Dios. Digo, es como un poco incómodo porque claro, yo soy pastor y a mí me suena así como, como decirme, tenéis que obedecer a mí, tenéis que... Pero quizás en algún tiempo uno trata de ser así como humilde, ¿no? Y peca en humildad, porque si Dios ha escogido a los pastores y maestros para que enseñen la palabra y esto se tiene que enseñar, pues ¿quién lo va a enseñar si no? Pues tenemos que enseñarlo los pastores, ¿no? Y decir, la Biblia dice. Pero espero que cada pastor entienda esto y lo haga así con humildad, entendiendo que no es lo que yo soy, sino lo que yo represento. O sea, en mí mismo, vosotros no me tenéis que obedecer ni tener en cuenta con la autoridad ni nada. En mí mismo, porque soy un hombre como cualquier otro. Tengo mis virtudes y tengo mis defectos. Pero es lo que represento. Si Dios me ha puesto como pastor, tengo esa autoridad. Es la autoridad que Él me da. Por eso ayer estábamos explicando que dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Y después dice, las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros de las iglesias. O sea, la diestra es la señal de autoridad. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, ahí está toda la autoridad. Si Él tiene a un pastor en su diestra, el pastor tiene toda la autoridad. Y toda es toda. La autoridad del pastor no es relativa, es toda. Vale, paréntesis. Yo sé que ahora alguno tiene una pregunta ahí, ¿no? Y si el pastor manda algo indebido, y si el pastor nos dice que tenemos que hacer algo que es pecado, le tenemos que obedecer. Mira, me sonrío, ¿no? Y me tomo unos segundos. Depende. ¿Cómo que depende? Quizás esperaríais que la respuesta fuera, no, no hay que obedecerle, no, no hay que hacerle caso. Digo, depende, vamos a puntualizar. Evidentemente, si tu pastor dice, esta noche nos vamos a ir y vamos a robar en un sitio que he visto que hay ahí riquezas, voy a organizar un equipo en la iglesia y nos vamos a robar. No, niégate, evidentemente no. Todo lo que sea pecado, sea quien te lo mande, niégate, no obedezcas, evidentemente. Pero cuando digo depende, me refiero, por ejemplo, al principio de gobierno y liderazgo. Tienes un ejemplo muy bueno en la Biblia que es el caso de Saúl y David. Saúl está fallándole a Dios y le está desobedeciendo. Y David sabe que eso es así. Y David ya sabe también que Dios le ha escogido a él para que sea el futuro rey de Israel. Pero aún no es rey. ¿Y qué hizo David? Saúl le quería matar. Y David huía. Se pasó un montón de tiempo huyendo. Pero nunca se rebeló contra Saúl. Y cuando tuvo en su mano la oportunidad de vengarse, matarlo y quitarse el problema de encima, no lo hizo porque dijo, no tocaré al ungido de Dios. O sea, si Dios lo ha puesto como rey, Dios lo tiene que quitar del reino, del trono. Yo no. Y David fue fiel a Saúl, aun cuando Saúl le buscaba para matarle. Ese es el principio que todo creyente tiene que entender de autoridad. Porque en la iglesia no existe ese principio y es bíblico, pero la gente no lo hace. En la iglesia está el criterio personal. Si tú estás en la iglesia y el pastor, la línea que está llevando en el liderazgo de la iglesia no te gusta,
Otra cosa es que sea pecado y todo, ¿eh? Como hemos dicho, si es pecado y va en contra de Dios, entonces no tienes que obedecer a ese pastor. Si tu pastor predica un evangelio que no es el bíblico, si tu pastor está ahí diciendo cosas que son doctrinas equivocadas, son herejías, no tienes que seguirle, no le sigas. Pero si tu pastor está tratando de llevar a la iglesia conforme a la Biblia, en las formas prácticas puede haber diferentes formas, medios. Uno dirá, no, yo quiero que haya más tiempo de alabanza. Y otro dirá, no, yo quiero que haya más tiempo de predicación. ¿Y qué pasa? Que nunca llueve a gusto de todos. Entonces en las iglesias pasa esto. Ay, a mí el pastor no me gusta cómo dirige la iglesia. ¿Sabes qué? Me voy a otra iglesia. Y hay gente que se pasan su vida así, de iglesia en iglesia. Porque eso demuestra que al final no era el problema de aquella iglesia con aquel pastor. El problema era de esa persona, porque nunca está contenta en un sitio. Va probando, ahora me voy aquí, ahora me voy allá, ahora me voy para acá. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia a estas personas? El hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, así dice. Porque cuando Dios te pone en un sitio, escúchame bien porque esto es de parte de Dios para ti, cuando Dios te pone en un sitio y de pronto tú ves que Dios te está utilizando en ese sitio, cuando tú te sientes parte de ese sitio, eres parte de ese cuerpo, cuando tú te has identificado con eso, tienes que permanecer ahí. ¿Por qué? Porque Dios te puso. Si te tienes que quitar de ahí, que sea Dios quien te quite, como David dijo con Saúl. O sea, si Dios lo puso ahí, él es el ungido de Dios, Dios lo puso ahí, Dios lo tiene que quitar. Y hasta que Saúl no estaba muerto, David no surgió como rey. David entendió el principio que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, si Dios te puso como pastor en una iglesia, tienes la responsabilidad de tratar de hacer lo mejor, lo más acertado conforme a la Biblia, lo que está dentro de la voluntad de Dios. Pero te puedo decir por experiencia como pastor que tome la decisión que tome, a unos les gusta y a otros no. Siempre pasa eso. Eres humano, eres hombre, a veces puedes cometer un error. Algunos no te lo perdonan. No, es que el pastor, mira, dijo esto y esto era un error, no era correcto. Es que el pastor un día me dijo y me ofendió. Es que algunos creen que que esto es una democracia y que el poder lo tiene el pueblo y no es cierto. Esto es una teocracia. El poder lo tiene Dios. Y Dios ha establecido su forma de gobierno. Y Él ha establecido pastores y maestros. Y estos son los que dirigen a la grey de Dios. Son los que supervisan a las ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esa es la función de un pastor, pastorear, cuidar, sanar, y puede hacerlo mejor o peor. Pero cuando tú decides obedecer o desobedecer a Dios, al pastor, lo repito, cuando tú decides obedecer o desobedecer al pastor, estás obedeciendo o desobedeciendo a Dios. No te olvides de ese detalle. En la iglesia falta esa visión. El pastor ha dicho que tenemos que hacer, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacerlo. El pastor me ha dicho de forma personal, ya no a la iglesia, sino de forma personal, me ha dicho, oye, mira, te digo esto de parte de Dios, pero es su opinión. A mí no, esto no viene conmigo. Cuidado, porque puedes estar siendo rebelde a Dios. Lo tienes en la escritura, ¿eh? Y tienes estos pequeños detalles que te lo confirman como este que estamos viendo. Cristo tiene en su mano las 7 estrellas que representan los pastores de las 7 iglesias, que representan a la iglesia en su totalidad de todos los tiempos. ¿Dónde están los pastores de Dios? En las manos de Cristo, en su mano derecha, no te olvides, en la derecha tienen toda la autoridad. A Cristo en Pedro allí se le menciona como el príncipe de los pastores. Y cuando se manifieste el príncipe de los pastores, dará a cada uno según su recompensa. Entonces, hermanos, el pastor tiene una gran responsabilidad. Por eso te aseguro que todo lo que tengo que tratar con la iglesia y todo lo que trato con vosotros de forma particular,
te aseguro, si me conocéis bien, te aseguro que no lo hago a la ligera. A veces pierdo el sueño, a veces me despierto en la madrugada y ya no me puedo volver a dormir porque estoy pensando en uno, en el otro, y Dios tratando conmigo. Mira, dile a este así, trata con este así. La iglesia está fallando en esto y te quedas ahí delante de Dios y te preocupas y con un gran temor en Dios, pero tú sabes lo que te puede llegar a desanimar, que después de todo ese esfuerzo de buscar a Dios, de orar, de pasar horas pensando en esto, Señor, ¿cuál es la mejor dirección? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Señor, se me ocurrió que podríamos hacer esto. Está bien que lo hagamos. Animar a tu iglesia, Señor, y te rompes la cabeza delante de Dios y tienes paz delante de Dios y la Biblia te respalda y entonces vas a alguien o a algunos o a la iglesia y dices, hermanos, vamos a hacer, vamos a... Y simplemente recibes como respuesta un... Ay, no, yo no tengo tiempo, no, conmigo no cuentes, yo no puedo. Ah, eso es una tontería. Te quedas ahí como diciendo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo despertamos a tu iglesia? Dios tiene sus métodos. A veces para despertarte, cuando tú estás en esa actitud de oído sordo, esa actitud de rebeldía, ¿sabes cómo Dios te despierta? Zarandeándote. Te agarra así y te zarandea y viene la tribulación, viene la prueba, viene la enfermedad, la pérdida, lo que sea, la crisis. Y en esos momentos es cuando los cristianos entonces ay, se levantan, miran al cielo, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué? ¿Pero por qué me ocurre a mí si yo soy buena persona, si yo no he hecho nada contra ti? No, solo que no estás escuchando su voz. Pero yo nunca he escuchado tu voz. Y entonces cuando el pastor te habla, no, pero el pastor es un hombre. Pero es alguien a quien yo he puesto ahí para que te hable. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, aunque me incomoda hablar de esto, porque soy pastor, y no suelo hablar mucho de esto, pero de tanto en tanto no me puedo quedar callado. El Señor me pincha así, ¿no? Y me dice, habla, ahí está el tema. Estamos estudiándolo, es la palabra, no eres tú, es la palabra que lo dice así que tengo que decíroslo. Y repito, si yo leo el versículo, obedeced a vuestros pastores en todo, a mí me incomoda, porque entre otras cosas yo no me veo mejor que nadie. Pero tengo que decirlo, porque lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, haced caso de la Escritura. Y si tenéis que decirme algo en confianza y corregirme en algo, ya sabéis que tenéis toda la libertad del mundo para poder hacerlo. Si realmente me equivoqué, espero rectificar. Si estoy fundamentado en la Escritura, defenderé la Escritura a muerte, más allá de lo que yo piense y más allá de lo que los demás digan. Aunque me quede solo contra un ejército, voy a defender lo que diga la Biblia. Aunque nadie más lo entienda, si la Biblia es clara y Dios está obrando, y Dios siempre lo hace, y Dios respalda a sus pastores, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Pedro y con Pablo y con Juan, como lo ha hecho con todos los que él ha levantado, hoy sigue respaldando a sus pastores, no a los falsos pastores. Otra cosa sería esa, ¿y cómo distinguir un falso pastor de un pastor auténtico? Bueno, no creo que tengas mucha dificultad si tienes buena voluntad. Hay falsos pastores, hay lobos disfrazados de oveja, pero si conoces la Biblia y eres un buen observador y tienes el Espíritu Santo y sabes discernir los espíritus, te vas a dar cuenta. El que predica distinto a la Biblia, herejías, el que pone todo su énfasis en el dinero, en los intereses mundanos, etcétera, etcétera, pues simplemente por sus frutos los conoceréis y ya sabes cada uno con quien está andando. Tenía en su diestra las 7 estrellas, a los 7 pastores, a sus mensajeros. Recuerda, el 7 es el número de la plenitud, o sea, quiere decir que él tiene a su iglesia en sus manos y la tiene controlada con la forma de gobierno que él ha establecido. ¿Estás dispuesto a seguir el método de Dios? ¿Estás dispuesto a someterte a tu pastor? ¿Estás dispuesto a apoyarle? Yo ayer os decía, gracias hermanos cuando me apoyáis y me ayudáis, porque os aseguro que
ser pastor se pone a veces muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. El pastorado está relacionado con mucha soledad, con muchas lágrimas, con mucho dolor en el corazón y a veces eso te desborda. Seguimos adelante, ¿sabes por qué? Porque si Dios nos ha puesto, como he dicho, Él nos respalda. Pero también el Señor exige el respaldo de la iglesia. Por eso yo estoy feliz, estoy contento, porque ahí hay hermanos a los que siento siempre muy cerca y con los que sé que puedo contar para mucho o para todo. Y estoy muy agradecido a Dios. Ayer tuvimos a Antonio Cruz con nosotros y Antonio es un hombre de Dios con un largo camino, un gran conocedor de la Biblia y que conoce mucho, ha viajado en conferencias por todo el mundo y ha escrito muchos libros y siempre que viene y nos saludamos, bueno, ahí me regaló uno de sus últimos libros y me firmó alguno que tenía por aquí dedicado y siempre me doy cuenta que la dedicación, o después me escribió un mensaje, ahí también nos escribimos, y siempre me fijo que siempre pone hace referencias, bueno, a mi persona, al ministerio, etcétera y tal, pero siempre hace referencia a la iglesia que pastoreo y habla de la iglesia y tu iglesia con hermanos una iglesia tan entrañable, una iglesia, o sea, la gente de fuera se da cuenta que los que nos rodeamos alrededor de esta mesa, a los que nos reunimos, se dan cuenta de que hay algo especial, hay un amor que nos une, es el amor de Dios. Y porque Dios está tratando con nosotros y nos está hablando desde hace mucho tiempo y nos está llevando a eso, a considerar el amor bíblico y nos está llevando a eso, a rendirnos a su palabra para que su palabra nos transforme nuestra forma de pensar, nuestro corazón. Y yo estoy feliz cuando veo a hermanos que reconocen, oye, qué buen grupo de hermanos os reunís, qué iglesia más entrañable, qué gente más agradable. Y por eso digo que como pastor estoy feliz de estar rodeado de personas que sé que me apoyan de diferentes formas, algunas en persona, otras en oración, otras con no darme demasiados problemas, pero en cualquier caso estamos juntos, vamos en el mismo barco, tenemos los mismos intereses, porque el Señor nos ha puesto aquí. Cuando Dios te pone en el cuerpo y estamos juntos en ese cuerpo, eso es inquebrantable. Y lo único que puede hacer que te salgas de ahí es que Dios te saque. Si no, es como una amputación. Yo he sentido así, ¿eh? He sentido hermanos que estaban ahí en la iglesia, a los que amaba tanto, y de pronto un día sin tener una mayor explicación decir, nos vamos, estamos cansados de estar en este lugar, nos vamos, y yo he sentido como si me arrancasen un brazo o una pierna. Es algo bien feo y violento que sientes, algo que te rompe el alma, el corazón. Quizás si alguien no siente así no lo va a entender lo que estoy diciendo. Por eso el cuerpo no puede ser desmembrado a criterio personal, porque no solo te sales de donde Dios te puso, y eso es estar fuera de su voluntad, a tu suerte, sino que además estás causando un gran dolor, sufrimiento y consecuencias al resto del cuerpo, y eso no es de Dios. Y líbreme Dios de estar contra Dios y contra su iglesia. Líbreme Dios, porque sé el amor que Dios tiene, pero también sé de su justicia, y el temor reverente que tengo ante Él me causa me da esa fuerza para decir no, nunca voy a intentar nunca estar en contra de lo que Dios hace y dice. Estamos viendo una descripción del Cristo que reina, el Rey de Reyes, a quien todos damos cuenta, sea pastor o seas una oveja, tengas responsabilidad o no tengas casi ninguna responsabilidad, todos estamos ahí dándole cuentas a Él. Sus ojos lo ven todo y son como fuego, y sus pies son como bronce bruñido. El juicio de Dios está ahí en todo lo que ve, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su mano están los pastores, por lo tanto están las iglesias, así que tú también estás ahí. Me paro, respiro. Tenemos que terminar. Ya se nos ha cumplido nuestra hora de estudio bíblico, así que hermanos, nos despedimos por hoy. Si Dios lo permite, mañana seguimos.
Mañana es martes, una pequeña instrucción antes de que os desconectéis. Como todos los martes, sabéis que el estudio bíblico es a las 8 en directo, pero la reunión en persona empieza a 7:30 de la tarde. Entonces mañana, antes del estudio, 20 minutitos antes, vamos a tener el tema de la Semana Unida de Oración, que lo va a compartir un hermano, no recuerdo si es Paco o Rosario, uno de los dos, están por ahí conectados. Entonces lo vamos a comentar ahí conectados en directo desde la propia iglesia. Quiero decir que vamos a empezar el tiempo de alabanza muy puntuales, 5 minutos antes prácticamente, o sea que mañana no me vengáis a -25, venid a 25. Sobre todo los hermanos que me tenéis que acompañar en la alabanza y que ya vais a estar conmigo ahí adelante, llegad. No, creo que no es pedir mucho, y como te lo está mandando el pastor, pues espero que apliques lo que la palabra dice y podáis estar ahí 5 minutitos antes, porque no queremos dejar de alabar a Dios, queremos hacerlo todo. Y eso es del Espíritu Santo, no es mi criterio, así que a obedecer. Amén. Bueno, no sé si alguno estará ahí con la cara así torcida, pero espero que no. Paco lo va a hacer mañana. Muy bien, pues nos despedimos. Un abrazo muy fuerte, muy grande para cada uno. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias por compartir conmigo ministerio, por ser ovejas. Gracias por dejaros pastorear. Gracias por el amor que permitís que os regale y el amor que me regaláis. Nos vemos mañana. Un abrazo.